¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Los saludo desde aquí, desde la FM Buenos Aires. También saludo a la audiencia de FM Máster en la 91.3 en Ingeniero Alian, Florencio Varela. Estamos saliendo desde el estudio de FM Buenos Aires en el centro de la ciudad de Florencio Varela para todo el mundo, a través de Internet. Bueno, hoy tuvimos varias noticias, entre ellas, una noticia que apareció ayer y que hoy dio lugar a una conferencia de prensa interesante, porque aquellos que de pronto peinamos canas y de alguna manera hemos sufrido los coletazos de lo que fue una dictadura militar, sabemos muy bien el significado que tiene recuperar un nieto de esos que fueron sacados del vientre de su madre o de los brazos de su madre en su momento y fueron entregados a familias sustitutas. Hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede de las abuelas de Plaza de Mayo, en la calle Vidal Ceballos 592. Estuvieron presentes familiares, compañeros de militancia del padre y la madre de una nueva nieta, la número 126, que se encuentra feliz de haber conocido la verdad. Solicitan a la prensa y a la sociedad en general, las abuelas, el respeto y la confidencialidad de estas noticias requieren, ¿no? En lo que va del año, las abuelas de Plaza de Mayo localizaron a 5 nietos sustraídos de sus familias en la última dictadura militar. 5 nietos sustraídos en su momento. Vamos a escuchar ahora parte de esa conferencia de prensa que fue más larga, pero que realmente marca otro escalón dentro de lo que es la suma de cosas positivas. Escuchamos a Estela de Carlotos y escuchamos a la nieta, lógicamente, 126, gracias a uno de los medios que estuvieron presentes, medios nacionales, entre ellos Crónica TV, que estuvo en ese lugar. Y aquí tenemos parte de esa conferencia de prensa, que fue mucho más amplia, pero aquí está lo sustancial. ¿Lo vemos? Acá están la hermana del papá y la parte de la familia materna. Entonces se completa el elenco y toda la familia atrás, los nietos, en fin, todos los que han venido a saludarla, amigos de los padres, tanta historia. Y esto es para informar nada más a la prensa y luego queda abierta a las preguntas, la charla de todos. Abuelas de Plaza de Mayo, anunciamos con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, la hija de Violeta Graciela Ortolani y Edgardo Roberto Garnier, nacida en enero de 1977 durante el cautiverio de su madre. Ella podrá conocer a su abuela paterna, Blanca Díaz de Garnier, que vive en Concepción del Uruguay, donde nació su padre, y podrá charlar con sus familiares paternos y maternos, con los compañeros de militancia de sus padres, que ya le están acompañando para abrazarla en la verdad. Violeta, la mamá, nació en la ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre de 1953. A los 3 años su mamá murió y la crió una tía en Bolívar. Era muy buena compañera, sensible, alegre, le gustaba mucho la matemática y le apasionaba la investigación espacial. También le gustaba el fútbol. Era católica practicante, no era de salir ni ir a bailar. Era charlatana y vivaz. Se fue a estudiar a La Plata ingeniería química y obtuvo una beca. También trabajaba como mucama en el Hospital de Niños de La Plata. Comenzó su militancia política en la facultad donde conoció a Edgardo. Edgardo nació el 7 de agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Ya de niño era muy ingenioso. Desarmó y volvió a armar su primera bicicleta. Fue a la escuela número 1 de Nicolás Avellaneda y era un excelente alumno. Leía historietas y prefería las materias humanísticas. Era hincha de Independiente. Le interesaba mucho todo lo relacionado con la conquista del espacio. Era juicioso y callado. Se mudó a la ciudad de La Plata para estudiar ingeniería electromecánica. La pareja militó en el FAEP. Edgardo también militó en la JP y Violeta en la JUP.
Luego ambos formaron parte de Montoneros. Sus compañeros los llamaban la Viole y a él la vieja Bordolino o el viejo. Después verán por qué, pregunten. Durante sus estudios y militancia, Edgardo y Violetto vivieron en Ensenada, en la misma casa que otros compañeros estudiantes de ingeniería, entre ellos Marita Ayub y Rafael Cayeli, también desaparecidos junto con su hijo, a quien seguimos buscando. En esa casa habían puesto un taller de reparaciones eléctricas que se llamaba El Pollo Eléctrico. Y en el fondo tenían una huerta. Violeta y Edgardo se casaron el 7 de agosto de 1976 en una sencilla ceremonia religiosa realizada en Bolívar. Ella estaba embarazada de 3 meses. La pareja pensaba llamar a su bebé Vanessa, si era una nena, Marcos o Enrique, si era un varón. Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 en el barrio La Granja de La Plata con un embarazo de 8 meses. Desde entonces, Edgardo buscó por cielo y tierra a su mujer y luego regresó a su pueblo en Entre Ríos. Cerca de la fecha del probable parto, emprendió nuevamente la búsqueda. Se despidió diciendo que iba a buscar a su hijo y al poco tiempo, el 8 de febrero de 1977 en La Plata, bien fue secuestrado. Desde entonces su familia continuó la búsqueda y fue una de las primeras en hacer la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo. Pero nunca se obtuvo ningún dato fehaciente y concreto sobre la pareja ni sobre la niña o niño que debió nacer en cautiverio. Eso, por supuesto, hasta ahora. Como en muchos de los últimos casos, una joven se acercó al área de presentación espontánea de Abuelas de Plaza de Mayo, acá en esta sede, luego de que alguien de su entorno le confesara que no era hija biológica de quienes la habían criado. Hasta entonces ella no tenía dudas sobre su identidad. Su partida de nacimiento falsa está firmada por la médica Juana Franisevich, quien ya había fraguado las partidas de nacimiento de otros 3 nietos que fueron restituidos recientemente. Desde el área de presentación espontánea fue atendida y luego derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, y para completar la información documental y después realizar los análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ayer, esta joven supo que es la hija de Violeta y Edgardo. Recibió la noticia en la CONADI con enorme felicidad e inmediatamente accedió a acercarse a Abuelas para encontrarse con su familia y compañeros de militancia de sus padres, con quienes ya pudo intercambiar algunas anécdotas y abrazos, y hoy muchos más. Estos encuentros nos llenan de esperanza y nos dan fuerza para redoblar la búsqueda. Este caso vuelve a demostrar la importancia de que quienes tienen algún dato sobre un posible hijo de desaparecidos hablen con él o con ella y nos acerquen esa información. Lejos de causarles un daño, los ayudarán a vivir en la libertad que solo ofrece la verdad. Vamos quedando pocas abuelas. Hace pocos días tuvimos la tristeza de despedir a 2 grandes compañeras, Raquel y Marta, que no pudieron lograr el anciano encuentro. Con la urgencia del tiempo que corre, volvemos a hacer un llamado a la sociedad a que nos ayuden en esta búsqueda que ya lleva 40 años. Y a nuestros nietos y nietas les reafirmamos que acá solo les espera el amoroso abrigo de la verdad. Bienvenida, nieta 126.
Muy bien. Qué emoción. ¿Está dispuesta estas tres señoras a responder a la prensa y a los presentes también? Porque a lo mejor hay alguna sorpresa de alguien que no ha alcanzado a saludarla todavía. ¿Se animan? A ver. Nadie. Muy bien. Que cuentes un poquito y se presenten las dos familias de acá. Bueno, como les dijo Estela, yo una vez que me enteré que, bueno, no era hija biológica de mis padres, yo me enteré un sábado y preguntando, me lo dijeron, una vez fallecidos mis viejos. Y el lunes siguiente ya estaba acá, me había presentado porque quería saber si era hija de desaparecidos. Más que nada por la fecha de mi nacimiento, ¿no? En plena dictadura. Y bueno, me dieron turno para sacarme los análisis, me los hice y a los 4 meses aproximadamente me dijeron lamentablemente que no había compatibilidad. Y bueno, a partir de eso seguí mi vida pensando otra historia alternativa, ¿no? Que me habían abandonado, qué sé yo, se me venían un montón de historias a la cabeza, pero que no podía tener ninguna certeza de nada. Y bueno, digo, bueno, tendré que aprender a vivir con esto porque era muy difícil buscar, después de 40 años, dónde iba a buscar. Porque lamentablemente, bueno, el parte había sido apócrifo y firmado por una persona que, bueno, que se encargaba no solamente de hacer estos manejos con los hijos de desaparecidos, sino también con tráfico de bebés y todo lo que tenga que ver con esos temas de identidad, digamos. Y bueno, seguí mi vida y tenía que aprender a vivir sin ese pedacito del rompecabezas que faltaba, que era tan importante. Pero bueno, no me quedaba otra. Pero bueno, tengo que mirar para adelante y seguir. Y ayer a la mañana me llamaron y pensando que era una llamada cualquiera, y me dicen, no, llamo de la CONADI. Yo digo, ¿qué? Y ahí ya me senté. Y bueno, y me dijeron que había información que me tenían que dar personalmente y que era importante que yo fuera. Y bueno, a partir de ahí empecé a sospechar lo que podía llegar a ser y bueno, me puse muy, pero muy ansiosa. Se lo conté a mis compañeros de trabajo e inmediatamente me hicieron el aguante. Dice, ¿qué vas a esperar? Andá ya. Iba a ir después del trabajo, digo, no aguanto, estoy cortando clavos. Y bueno, una de mis compañeras, que a la vez es amiga, la quiero mucho, me acompañó. No podés ir sola, me dice, no, en el estado que estás no podés ir sola. Y bueno, nos tomamos el subte y fuimos hasta la CONADI. Y ahí me entero de la feliz noticia, bueno, que ya todos saben. Estoy feliz es la palabra, estoy plena. O sea, esa ficha del rompecabezas es como que no solamente es una ficha, sino que se armó otro rompecabezas, con una familia más grande y hermosa, y se me completó la vida. Se me completó esa cosa y aparte la sensación fue muy distinta de pensar que había sido abandonada, regalada, vendida, no deseada, de haber sido un error quizás, ¿no? O sea, y de vivir con eso, que no tampoco sabía si era cierto, o sea, con una incertidumbre, pero para ese lado, a
sentir que fui una persona muy, muy querida, que lo soy, muy deseada, muy buscada, y que tengo una familia hermosa, y que tengo una abuela, no lo puedo creer. Con 40 años tengo una abuela, ¿no? Es una genia, hoy pude hablar con ella, es una genia. Ya la quiero, o sea, ya la quiero. Me mostraron una foto ayer de ella y es hermosa, es hermosa. Se nota que es hermosa por dentro y por fuera, y que es medio personaje. Soy medio personaje. Así que bueno, no, fantástico. Y ahora de lo que sí estoy medio en shock, no entiendo nada. Me preguntaron si quería hacer la conferencia de prensa, que estaba en mi derecho de hacerlo o no, y le digo, en este momento estoy en shock, así que no es que soy valiente, o sea, no entiendo nada. Digo, vamos para adelante, y si mi testimonio puede ayudar a darles ese empujoncito a la gente que tiene alguna duda acerca de su identidad, bueno, para eso lo hago, ¿no? Primero lo hago por mí, para compartir esta felicidad con todos ustedes. Y segundo, si puedo ayudar, bienvenido sea. Muy bien, muy bien. Qué palabras, ¿no? Qué emocionante ver esto. Después de 40 años, recuperar la identidad, sentirse vivo, sentirse contenido por una familia que existía, pero yo no sabía que existía, al menos sospechaba. Qué dulces palabras que dijo esta mujer. 40 años tiene. Estuvo 40 años abandonada, y no por voluntad de los padres, sino por el antojo de algunos hombres que, creyéndose dueños de la vida ajena, hicieron esto. Se apropiaron de hijos ajenos sin consentimiento, desapareciendo padres por una cuestión política. Miren qué básico, ¿no? Por una cuestión política, por una cuestión de ideología. Argentina cayó muy bajo, al menos en manos de esa dictadura militar, porque hay dictaduras militares que son respetuosas de los seres humanos, son prepotentes, violentos, insolentes, pero a la vez sienten cierto respeto por el ciudadano. Esta dictadura militar que tuvimos, especialmente esta, la de la década del 70, no tenía límites, no tenía márgenes, no tenía parámetros, no tenía moral, carecía de todo carecía. Solamente había un objetivo y una razón para llegar a él, y no importaba quién se interpusiera o se sospechara de quién se interpusiera para hacerlo desaparecer. Quienes vivimos en esos años, con cierta edad madura ya, sabemos de lo que hablamos, sabemos el terror que causa, la autocensura que causa a uno mismo, y las limitaciones que a uno le impone, o se impone lo mismo también, por resguardar su propia vida. Es muy triste. Y en la sociedad argentina quedó muy marcado quedó eso. Algunos se hacen los olvidadizos, otros se hacen los distraídos, otros se hacen los importantes, indolentes, que dicen que está bien, que tendría que haber sido peor, pero esos son los menos, son los inconscientes. Porque quien tiene una conciencia democrática y una educación civil como corresponde, jamás puede admitir que una dictadura se comporte de la manera que se comportó la dictadura de Videla. No se puede concebir. No se puede concebir. Tampoco se puede concebir lo que ha pasado con el Ara San Juan. La primera vez que voy a hablar de este tema en el programa, porque hubo alguien oficialmente que salió a dar la cara, y se llama Oscar Aguad, que es el ministro de Defensa, y lo hizo en un programa de poco alcance nacional,
ya que estuvo en un canal de cable, y no todo el mundo tiene cable. Lo tendría que haber dicho en el canal oficial, por ejemplo, en Canal 7, pero no lo hizo ahí. Lo hizo en el programa de Joaquín Morales Solá, desde el Llano. Dura 1 minuto lo que dice, y antes de hablar con los familiares y decírselo directamente en la cara, escuche lo que dijo. Ministro, ¿qué elementos hubo para dar por terminada la búsqueda de las personas? El elemento es un convenio SAR que tiene la Argentina, que es un convenio mundial, donde todas las marinas del mundo, casi todas, adhieren a este convenio de salvataje y rescate de personas, que se inicia cuando las personas se han perdido en el mar y termina cuando o son rescatadas o ya no hay condiciones de vida. Entonces, lo que motivó es un informe de la Armada diciendo que las condiciones del ambiente extremo donde se desarrolló este suceso y el tiempo que había sucedido, que había transcurrido, era incompatible con la existencia de vida humana. Es decir, que están todos muertos. Exactamente. Y ahí termina una etapa y nosotros nos comprometimos a seguir buscando. Seguir buscando también significa encontrar el submarino y si podemos traerlo. Obviamente, no vamos a abandonar, esto es un compromiso que el presidente ha asumido con las familias y que lo vamos a cumplir. Lo dijo el están todos muertos, ¿eh? Lo dijo Joaquín Morales Solá. Dijo exactamente. No se atreve a hacerse cargo de algo tan pesado, porque realmente es muy pesado. Muy pesado. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que soportar. Lo que tenemos a mano es esto. Es la no existencia en este momento del submarino, la falta de una búsqueda más efectiva, la falta de palabra del gobierno nacional. El presidente de la nación no se ha manifestado, y si se manifestó fue muy por arriba, muy superficial, no enfrentó a los familiares, y digo enfrentar en el buen sentido de la palabra, enfrentar la realidad que le toca vivir para hablar con los familiares, tampoco lo hizo, y así estamos, esperando que exista alguna novedad. Mientras tanto, toda la prensa nacional está pidiendo la renuncia de Oscar Aguad. Es lo menos que tiene que hacer, renunciar. Más allá de que es culpable o no, es responsable de lo que pasó. Como responsable corresponde administrativamente que dé un paso al costado y deje que ingrese alguien con más capacidad, o al menos con alguien que quiera demostrar tener más capacidad para manejar este tipo de tragedias o este tipo de incidentes. No sabemos si fue un incidente, si fue una tragedia, no sabemos nada porque nadie informa nada, pero un ministro de Defensa no puede quedar en ese lugar cuando se producen este tipo de cosas. Son 44 personas que murieron. No son, así hubiera sido una. No es un tema menor. Y es un tema que atañe a la Armada Argentina y dentro del marco de la defensa nacional. O sea, se tiene que ir, se tiene que ir. Hablando de malas noticias, el aumento de los combustibles realmente cayó muy mal. Las empresas YPF y Shell, que representan el 75% del mercado de combustibles locales, en el segmento minorista, digo, anunciaron un incremento hasta el 6%, hasta ya está aplicado C. En algunos lugares la nafta, la premium, cuesta 28 pesos el litro. 28 pesos el litro. Parecería que no fuera así, pero es así. 28 pesos el litro. Vamos a escuchar ahora la palabra de una persona que tiene mucho que ver con todo esto, que es justamente el señor Castellano. Raúl Castellano es el titular de la Federación de Expendedores de Combustibles, que cuenta desde ese lugar, desde el lugar que ocupa,
¿Cómo es el panorama con el tema de las naftas? A ver, ¿qué nos explica él? ¿Es verdad que la Premium ya vale 26 pesos en surtidor? La Premium cuesta 28 pesos en casi todo el país. Cuesta 26 pesos, cuesta 26 pesos en la capital federal, que tiene precios, no sé por qué motivo, hasta un 10% más baratos que en el resto del país. Pero el precio promedio es bastante más alto que los 26. ¿Cómo ha impactado, Raúl, el tema de esta liberación, ¿no? El mercado del crudo y los combustibles liberados, ¿cómo se está comportando? Bueno, en este momento se está comportando, digamos, como no desearíamos, o por lo menos como no desearía el consumidor en general, ¿no es cierto? Está subiendo en promedio, porque tiene sus altibajos, el precio del petróleo, y esto está haciendo que haya alguna suba como lo que ha habido en este momento, ¿no es cierto? También estamos un poco expectantes a lo que pase con el tipo de cambio, porque también el precio de los combustibles está atado al dólar, ¿no? Así que en este momento estamos viendo la cara que no es buena, pero sí estamos en una situación en la cual creo que habrá que acostumbrarse a variaciones de precios bastante frecuentes, y que esta variación sea en más o en menos, ¿no? Habría que esperar que en algún momento haya una baja cuando baje el precio internacional del crudo. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Sigue comprando nafta o ustedes ven que retasean las ventas? Porque lo que tiene el negocio del combustible es que tienen un margen siempre que va acompañando el aumento entre lo que la petrolera te deja en el surtidor y lo que vos lo vendés al público. Hay un margen que no se mueve. Para ustedes se siente lo mismo en un punto. Ustedes ganan con el caramel. Para nosotros sí. Nuestro sector no es formador de precios y percibimos un porcentaje pequeño, en realidad es un 8% más o menos en bruto. Muy bajito, sí. Por la venta. Las ventas no están mal, o sea, las ventas no han bajado. Los últimos datos oficiales conocidos, que son del mes de octubre, nos están mostrando una suba en las ventas del 7,2% con respecto a octubre del año pasado. Así que en realidad no ha habido una retracción. Lo que ocurre es que también en general, y excepto quizás este año, en los años anteriores los combustibles han venido subiendo por debajo de la inflación, ¿no? En el 2015 los combustibles subieron un 10% y la inflación fue del 26% más o menos. El año pasado tuvimos una inflación del 40% y los combustibles subieron el 31%. Así que este año quizás se invierta la situación, porque tenemos un acumulativo del 31% y seguramente la inflación estará en orden del 24%. Sí, estaba viendo incluso un poquito más. Hoy veía Ámbito Financiero, Raúl, y dice que la nafta super subió el 32,6% en lo que va del año. En el caso de la Premium, el 35,5%. El gasoil un 28,6%. En todos los casos supera el máximo estimado, ¿no?, del 24% de inflación pronosticada, ¿no? Sí, por eso el promedio de los 4 productos da un 31% más o menos de incremento, ¿no? Que va a estar, sí, seguramente unos 5 puntos, o quizás más, sobre el índice de inflación esperado. ¿Y qué puede llegar a pasar de ahora en más? ¿Cómo lo ve el movimiento esto, no? De ese comportamiento que ahora no es el que esperaban, pero se va a ir regulando. ¿Qué expectativas tiene en definitiva? Bueno, la expectativa es que ocurra en nuestro país lo que ocurre en la mayoría de los países que tienen esta situación en la cual los precios están atados al precio internacional del crudo, ¿no es cierto? Difícil de prever porque, como decíamos, el precio del petróleo es muy difícil de saber cómo va a evolucionar. Es un precio, digamos, afectado por muchas variables y también cartelizado, porque en realidad el precio internacional del crudo lo deciden en una mesa de la OPEP, así que es difícil saber, prever si va a haber una tendencia de suba o de baja, ¿no? Es muy difícil. Castellano, ¿es un buen momento para las estaciones de servicio? Esta etapa de Mauricio Macri, ¿cómo lo están viendo? Bueno, tenemos que verlo todavía, ¿no es cierto? Nuestros números son muy sencillos en la estación de servicio. El costo principal en una estación de servicio es el costo laboral, ¿no? Nosotros necesitamos que nuestros ingresos porcentualmente varíen en un porcentaje similar al que el costo de los salarios de nuestros trabajadores. Una cuenta que nos vino dando mal para nuestro sector en los últimos 2 años, ¿no? Porque tuvimos que dar incrementos merecidos, por supuesto, para los trabajadores.
conforme más o menos a la inflación, con combustibles que subieron menos, ¿no? Pero hay que esperar para ver. Por lo pronto las ventas no han caído, por lo pronto las ventas están en un nivel, digamos, en el cual se mantienen los valores o hay una pequeña suba. Raúl, tradicionalmente lo que se dice y ya se está especulando es que un incremento en los combustibles después va a la góndola. ¿Cómo es comúnmente o generalmente ese fluir, ¿no? ¿En cuánto se dispara después el incremento en un supermercado, por ejemplo, o en general en los comercios? Bueno, no cabe ninguna duda de que tiene una influencia sobre los costos de producción el combustible, ¿no es cierto? Sobre todo el gasoil, en su incidencia sobre el flete, ¿no? Pero también es cierto que hay todo un mito con respecto a esto, no un mito, digamos, es utilizado el precio de los combustibles muchas veces como pretexto para subir las otras cosas. Ese tema de que si el gasoil subió un 10%, todo va a subir un 10%, no tiene ningún tipo de justificativo, ¿no es cierto? O sea, el flete no significa el total de costo de producción de un producto, ¿no? La incidencia es mucho menor. Entiendo que está en el orden del 5 o el 6%, la incidencia promedio del flete sobre los productos en general que se venden, ¿no? Pero bueno, muchas veces es utilizado como excusa, ¿no? Bueno, no, sí subió este producto porque subió la nafta, por ejemplo, por el gasoil. Bueno, ahí lo teníamos, a Castellanos hablando de cómo va a influir en el precio final de los productos que tengamos en góndola. No se olviden que todo lo que nosotros consumimos se transporta, y todo lo que se transporta consume combustible. Es una situación bastante complicada que vamos a tener que vivir, encima con esto que estamos esperando, que son las fiestas del Año Nuevo y Navidad, y la reunión de la familia, y las necesidades que nos están cumpliendo. Estamos complicados, los argentinos estamos complicados, no por ser pesimistas, sino que en sí mismo es pesimista la situación ya, ¿no? Otra de las buenas noticias que tuvimos en esta semana, entre la semana pasada y esta, fue la condena a estos asesinos que tuvimos en nuestro país, cuando el Tribunal Oral Federal, el TOF 5, dictó la prisión perpetua para 29 represores de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada, en la ESMA. Entre ellos los oficiales Jorge del Tigre Acosta y Alfredo Astiz, y 2 de los pilotos de los llamados vuelos de la muerte, en tanto que absolvió al exministro de Hacienda de la dictadura, Juan Alemán. En ese marco, la colega periodista desaparecida, torturada en su momento, luego restituida a la sociedad, nuestra apreciada y querida amiga Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA y también testigo de los vuelos de la muerte, nos va a contar sobre el veredicto de la causa ESMA, y dice que lo vivió con satisfacción y sorpresa al fallo. En este momento ella opina que estamos inmersos en un gobierno poco presente, que no adhiere a estas luchas, y también agrega que tenían razón para sospechar, pero afortunadamente no fue así. Fue una sentencia dura. Miriam Lewin, hablando sobre esta sentencia ejemplar, 29 represores a cadena perpetua. ¿La escuchamos? Mira, yo lo viví con satisfacción y sorpresa. Y te digo que sorpresa porque había habido versiones, probablemente salidas de filtraciones del tribunal, de que las sentencias iban a ser muy laxas, benévolas, que muchos de los represores iban a ir a la casa. Bueno, de hecho, últimamente a casi todos les conceden la domiciliaria. Fue muy importante, muy impresionante ver entrar a la sala caminando como si nada, y no esposados como el resto de los represores a buena parte de los genocidas, entre ellos el ginecólogo maníaco que fue condenado a perpetua. Yo pensaba que con los vientos que están corriendo, con los vientos profundamente adversos a la lucha de los organismos, la cantidad
de funcionarios que se han pronunciado con declaraciones relativistas, no fueron 30.000, fueron 9.000, el intento de criminalización de la lucha de las madres, metiendo a todos en la misma bolsa por algún hecho aislado de corrupción que pudo haber, que creo que esto no es inocente. O sea, estamos inmersos en un gobierno que tiene muy pocos funcionarios, con decirte que, por ejemplo, Claudia Bruja, el secretario de Derechos Humanos, no estaba presente, o sea, no estaba presente en la sala. De manera que en un gobierno como este, que no adhiere a las luchas de los organismos, que desconfía de las madres, que viola constantemente los derechos humanos, todavía no sabemos bien qué pasó con Maldonado, hay muchas contradicciones en las conclusiones finales de los estudios que se hicieron. Bueno, esta es mi posición, creo que la puedo expresar libremente y me parece que teníamos razones para sospechar que la sentencia iba a ser de novela. Afortunadamente no fue así. Claro. Fue una sentencia dura, por más que hubo 6 absoluciones. En algunos de los casos lo único que hizo fue reforzar sentencias ya existentes, en el caso del Tigre Acosta, de Asís, de Ternías, de Asís, que era apropiador de Victoria Donda. Así es. Yo personalmente tuve una satisfacción personal y profesional. Por personal, porque soy sobreviviente de 2 centros clandestinos de detención, entre esos uno, la ESMA. En segundo lugar, porque llevé adelante una investigación que terminó con 2 condenas a prisión perpetua de 2 personas cuya identidad y su compromiso con la represión ilegal no se conocía hasta el momento, que son Mario Daniel Arduz y Alejandro D'Agostino, los pilotos del vuelo de la muerte que asesinó a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que se reunían en la Santa Cruz para reunir el dinero para una solicitada, y a las monjas francesas. Fueron condenados estos 2 pilotos por 12 homicidios. El homicidio de todo el grupo de la Santa Cruz, por más que no aparecieron más que 5 cuerpos. En ese punto tengo 2 cuestiones. En primer lugar, me parece que es bueno que podamos, teniendo esta información, esta noticia, mencionar a los integrantes de este tribunal, por el trabajo realizado también, porque nosotros solemos tener críticas muy fuertes y con mucho sustento para criticar a la justicia argentina durante mucho tiempo, por no decir históricamente. Ha tenido demoras, retrasos, miradas hacia el costado, muchísimas cosas que uno verdaderamente toma con enorme angustia y con la crítica que viene obligada. Cuando se trabaja bien también es bueno, ¿no?, mencionar quiénes son, así como mencionamos a los que trabajan mal. Así es. ¿A quiénes? Los menciono si querés en el Tribunal Oral Federal número 5, Leopoldo Bruglia, Adriana Paliotti y Daniel Obligado, que son los jueces que lo integran. Sí. Hubo un cuarto juez que se sumaba cuando alguno de ellos no estaba presente, a quien yo conocí cuando era empleado. Yo cubría tribunales en Comodoro Pi, y era empleado del juzgado del juez Bañasco, Cirusi se llama, y era un jovencito que llevaba adelante justamente las causas de lesa humanidad. Ustedes saben que en muchas ocasiones los que se sumergen en los expedientes, los que elaboran los escritos que después revisan los jueces, son los empleados, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Que son los cualquiera que ha tenido un juzgado lo sabe, ¿no? Que terminan sabiendo mucho más sobre las causas que los propios jueces. Totalmente. Recuerdo que en aquel momento, no sé qué causa de lesa humanidad estaba tramitando, pero el juez nos remitía a este empleado, a este escribiente que estaba prolijamente rodeado de expedientes ordenados y sabía a qué folio dirigirse para buscar cada información que los periodistas le requeríamos. Qué impresionante. Bueno, te decía, los pilotos de Skyvan, que es un avión muy feo, un avión muy rectilíneo, compacto, con mucha capacidad para llevar carga y facilidad, que
Qué perversa la frase, ¿no? Sí. Arrojar carga en vuelo, facilidad para arrojar carga en vuelo. Se abría el portalón de este Skyvan y en su amplio interior se acarreaban los cuerpos inconscientes, ni siquiera tenían la delicadeza de matarlos antes. Es decir, muchas de esas personas, los relatos que hay es que se despertaban por el frío, el ventarrón que venía, recobraban la conciencia y que tenían que patearlos para lograr arrojarlos. Eso lo cuenta Cilingo. Claro. Y eso lo cuentan algunos de los participantes de los vuelos que fueron sobreseídos. Fueron sobreseídos porque están involucrados principalmente, y no solamente, porque hay documentación, principalmente por sus dichos. Como se dice en buen criollo, boconearon, pactaron. Por eso este piloto famoso, porque hay una campaña internacional para su liberación, Julio Koch, el holandés, fue liberado porque en una cena en Bali, en un coquetísimo restaurante de playa, le comentó a sus camaradas que había participado en los vuelos de la muerte. Y entonces, basándose en que hablaban en inglés, y que en inglés cuando vos decís you tal cosa, es lo mismo que si dijeras C, es como lo impersonal. Entonces, basándose en esta barrera idiomática y en este malentendido. Corrió el eje para lograr. Lo real es que este hombre no solamente boconeó en esta escena, sino que a lo largo de 2 años era tan frecuente que se jactara de haber participado en los vuelos homicidas, que en cada uno de los viajes que la tripulación hacía con él, corría este chiste de humor negro. No se acerquen a las puertas que hoy pilotea Julio. Tremendo. Miriam, esta es la primera vez que en estas causas que se han llevado adelante, afortunadamente, a lo largo de los últimos años, para poder lograr algo de justicia para tanto dolor, es la primera vez que se trabaja en profundidad sobre el tema de los vuelos de la muerte, ¿no? Sí, efectivamente. Yo te voy a relatar, esto está relatado en un libro que publiqué hace poco, porque en el año 2007 un fotógrafo italiano me viene a hacer una entrevista, unos retratos, pero una entrevista para el diario La República. A mí la verdad es que me fatiga bastante sobre no dar entrevistas periodísticas, pero bueno, accedí. Y cuando termino la entrevista, en general yo a los fotógrafos no los veo nunca más, o sea, en este momento y chao. De hecho, a veces los fotógrafos se van antes de que termine la entrevista. Yo me quedé charlando con él y me pregunta, Miriam, ¿vos tenés idea de dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? Y yo le contesto, no tengo la menor idea, pero además, ¿para qué puede servir? Entonces me contesta, puede servir para llegar hasta los pilotos asesinos. Él ya tenía la idea, vivía aquí desde el 2002, trabajaba para medios extranjeros, y él ya tenía la idea de localizar los aviones de los vuelos de la muerte. Yo estaba atravesando un momento personal bastante duro, una separación. Me embarqué con él en la búsqueda de estos aviones. Y la verdad es que resultó bastante más fácil de lo que pensábamos. Porque Cilingo, no solamente en la entrevista a Verdici, sino en un libro posterior que publicó, que se llama Por Siempre Nunca Más, daba pormenores de cuáles eran los aviones que se utilizaban para los vuelos de la muerte. Y eran los Electra Lockheed 188 y los Skyvan. Los Skyvan era un avión irlandés pequeño, este avión rectilíneo y tan horrible, tenebroso, que te estoy diciendo. Muy rápidamente encontramos los aviones. Gracias a que hay registros fanáticos de la aviación que los fotografían en cada aeropuerto a donde van y que se llaman spotters. Yo no sabía que existía este hobby de fotografiar toda la trayectoria de un avión. Bueno, definitivamente logramos dar con los aviones de los vuelos de la muerte que están aquí en la Argentina y que pertenecían a la Armada, uno de los cuales ustedes lo pueden ver en un predio que vende rezagos industriales en el Camino de Cintura, que su propietario se lo había comprado a la Armada y lo quería transformar en una confitería. Otro en un museo en Bahía Blanca, otro estaba en la base de Almirante desarmado
desactivado y pronto a ser vendido, y otros 3 aviones estaban activos, los Skyvan, 2 habían caído en Malvinas, pero los 3 que restaban estaban en el exterior. Bueno, todo se fue conjugando para que se pudiera comprobar que encontrando las planillas de vuelo de los 70 en el Skyvan de Fort Lauderdale, que fue el Skyvan que ahora está en Fort Lauderdale, el PA-51 de la Prefectura Naval Argentina, el que había arrojado a las costas, a las aguas del Océano Atlántico, a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas, conocidas como el Grupo de la Santa Cruz. Impresionante. Miriam, yo escucho tu relato y me imagino que en esta doble condición de sobreviviente y de periodista debe haber ahí una conjugación de cosas y un ida y vuelta entre aquello que es el gen y el ADN de uno como periodista y la necesidad de la búsqueda y de la información y de conocer y de saber y de preguntarse, y por otro lado, imagino, te lo pregunto, una suerte de alivio, ¿no? De contar estas cosas y de poder de alguna manera colaborar con otros sobrevivientes. ¿Es así? Sí, es así, porque vos calculás que yo tenía 19 años y podría haber sido una pasajera de los vuelos de la muerte. Para mí, haber podido identificar estos asesinos, lamentablemente uno de ellos, el tercero, Enrique de Saint George, murió en febrero pasado, antes de la sentencia. 2 de ellos eran comandantes en actividad de vuelos internacionales de aerolíneas argentinas, o sea que muchos de los oyentes seguramente alguna vez volaron con ellos. Estoy hablando año 2010. Impresionante. Ahora, ¿cómo se puede vivir? Uno se pregunta tantos años con ese secreto, y yo creo que por eso tantos de ellos lo comentaban como Poch con sus camaradas, porque es un secreto demasiado pesado para guardar, ¿no? Uno lo tiene que compartir con alguien. Pero volviendo a lo que me preguntabas, todos los sobrevivientes tenemos culpa, porque siempre pensamos, ¿por qué sobreviví yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi compañera, mi compañero, mi novio, mi amigo? ¿Por qué los mataron a ellos si yo estoy viva? No solamente les pasa a los sobrevivientes de los campos de concentración, les pasa a los sobrevivientes de una tragedia aérea o de un choque de autos. Siempre te preguntas por qué. Yo no sé por qué sobreviví, Lorena, pero por lo menos sé para qué. Esta es una de las razones. Se queda en silencio, ¿no? Pues la verdad que escuchar estos testimonios así, de esta manera, golpean y mucho, Sobre todo golpean cuando somos parte de esa historia. Quizás nos pasó por el costado y no nos dimos cuenta, o quizás tuvimos amigos, familiares que fueron desaparecidos, que fueron torturados, que fueron detenidos, y aún hoy todavía seguimos pensando cómo fue posible que eso sucediera y que hoy estemos sobreviviendo a todo eso, porque más allá de lo que parece, o al menos quieren hacer aparentar, de que no fue tan grave, que fueron elegidos, no. En esa época era desaparecido hasta el que figuraba en una agenda con un teléfono, por ejemplo. Chupaban a uno, chupaban la agenda, revisaban la agenda, y bueno, a través de del teléfono trataban de ubicarlo y se lo llevaban. Era para todos igual. Era el salvajismo, era la bestialidad hecha una cotidianeidad. Era cotidiano el salvajismo, era cotidiano el asesinato a sangre fría, era cotidiano el secuestro, era cotidiano todo lo que uno no quiere ver. Incluso ya en un momento dado fue cotidiano salir con un avión, atarlos de pies y manos a los prisioneros, y parados le pegaban a patadas y los arrojaban al vacío sobre el Río de la Plata. Lógicamente, esa gente que estaba consciente, imaginen ustedes cómo habrá muerto, ¿no? La forma de morir tan terrible que han tenido que soportar. Bueno, 29 son los acusados, 29 son los condenados, mejor dicho, a cadena perpetua. Ojalá que se puedan cumplir y que no exista ningún gobierno de esos que son benevolentes
con las cosas que ellos no sufrieron. Entonces, por lo tanto, son comprensivos, benevolentes, permisivos. Y es probable que lo manden a la casa con una pulsera, arresto domiciliario, a quienes no le dieron oportunidad ni siquiera de defenderse a nadie. Quiero mandar un afectuoso saludo a la gente de la Unión Trabajadora de Prensa de Buenos Aires, que me han honrado con un premio que para mí tiene mucho significado, el premio Mario Bonino, que justamente es un premio que se otorga a través del voto de los compañeros. Aquí no hay un jurado de notables, hay un jurado de supernotables, que son los compañeros que evalúan y valoran el trabajo periodístico que uno viene haciendo a través de los años, y se lo premia con un reconocimiento como es el premio Mario Bonino, que ya se instaló hace ya 3 años. Bueno, les agradezco a ellos. Mañana voy a estar allí, en este lugar donde fui citado para recibir tal premio, el que voy a resguardar con mucho cuidado, y lo voy a atesorar también, porque tiene un nombre y un apellido de alguien que murió a manos de la mano de obra desocupada en la década del 90, alguien que murió y que todavía no ha tenido justicia, ni siquiera su memoria. Amigos, mañana nos reencontramos, a las 7 de la tarde aquí y a través de la 91.3 FM Master y a través de la www.fmbuenosaires.com. Gracias por estar ahí, nos estamos viendo. Chao.